Él rasgó mi vestido de novia en la iglesia y me dejó desnuda en el altar. Lo que nadie esperaba era que mi suegra sería mi salvación. Por 30 años, el secreto de aquella familia religiosa destruyó vidas, hasta que mi humillación expuso la verdad escondida. Hola, mis queridos y mis queridas. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Soy Consuelo Figueroa, tengo 78 añitos bien vividos y estoy aquí desde Ensenada, una ciudadita linda de la costa de Baja California. Hoy vivo en una casita sencilla, pero llena de flores en el jardín del frente, de esas bien coloridas que alegran el corazón de quien pasa. Tengo mis begonias, mis margaritas y mis girasoles que se mantienen mirando al sol todo el día, como si estuvieran sonriéndole al cielo. Cada mañana me despierto tempranito, ¿saben? Antes incluso de que aparezca el sol. Me gusta preparar mi café bien caliente, con ese pancito casero que yo misma hago. La receta es de mi difunta madre. Que Dios la tenga en su gloria. Después voy a cuidar mis plantitas, regar cada una de ellas con mucho cariño. Es como si fueran mis hijas también, ¿saben? Cada una tiene su manera de ser. Algunas necesitan más agua, otras más sombra. Por la tarde, mis nietecitos vienen a visitarme. Son 6 en total. Los mayores ya están en la universidad, imagínense, y los más pequeños todavía están en la escuelita. Les enseño a bordar, a contar historias antiguas y a veces hacemos galletitas juntos. Gabrielita, mi nieta de 8 años, dice que quiere aprender todos los secretos de la abuelita para enseñarles a sus hijos algún día. ¿No es un encanto? Empecé a contar mis historias cuando mi nietecito Tadeo me pidió que le contara cómo era la vida en mi tiempo de jovencita. Tenía una tarea escolar sobre memorias familiares y quería saber cómo había vivido la abuela. Al principio solo contaba cosas bonitas, ¿saben? Pero con el tiempo entendí que nuestros dolores también enseñan y que las cicatrices que cargo pueden ayudar a otros a no pasar por el mismo sufrimiento. Estoy aquí sentadita en mi sillón de retazos, con mi tejido en el regazo y mi gatito Romeo durmiendo a mis pies. La ventana está abierta y se puede sentir el olorcito del mar mezclado con las flores del jardín. Es desde aquí que voy a contarles una historia que guardé por muchos años. Antes de comenzar, si pueden dar un like a este video y suscribirse al canal, estaría muy agradecida. Es así como más personas pueden oír nuestras historias y tal vez encontrar consuelo en las palabras de esta abuelita. Y ustedes, mis amores que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Será que están tomando un cafecito ahora por la mañana? ¿O quizás después de la comida? ¿O ya de noche antes de dormir? Me encanta leer todos los comentarios y saber de dónde vienen las personas que se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar sobre el día que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero que se transformó en el comienzo de un camino difícil. Es una historia sobre traición, donde menos se espera, y sobre cómo a veces la persona que viene a salvarnos es aquella que menos imaginamos. Nací y fui criada en Amealco, allá en el estado de Querétaro, en la sierra. Era un pueblito pequeño, donde todos conocían a todos. Mi padre, Jerónimo Méndez, era un hombre trabajador, de esos que se despertaban con las gallinas y solo volvían a casa cuando el sol ya se había escondido desde hace rato. Tenía una tienda de abarrotes en el pueblo, vendía de todo un poco, granos, telas, herramientas. No éramos ricos, pero nunca faltó comida en nuestra mesa. Mi madre, Albertina Méndez, era costurera. Dios mío del cielo, qué manos benditas tenía aquella mujer. Hacía vestidos de novia que parecían sacados de revista, aún sin haber estudiado para eso. Aprendió con su madre, mi abuela Leonora, que también era costurera. Era un don que pasaba de madre a hija, como una herencia preciosa. Éramos 4 hermanos. Yo era la única niña, la más pequeña, nacida después de 3 varones. Paulino, el mayor, siempre fue el brazo derecho de mi padre en la tienda. Evaristo, el de en medio, era maestro en la escuelita local, y Osvaldo,
que venía antes que yo, fue el único que salió del pueblo. Se fue a estudiar medicina a Monterrey y acabó quedándose por allá mismo. Por ser la única niña y la menor, era la consentida de mi padre, pero también quien más ayudaba a mi madre con los quehaceres de la casa y con las costuras. Nuestra casa era sencilla, pero muy acogedora. Tenía 3 habitaciones, una para mis padres, una para los muchachos y una solo para mí, que era la más pequeña de todas, pero que yo adoraba. Las paredes eran de adobe, pintadas de azul clarito, y el techo hacía un ruidote cuando llovía fuerte. Parecía que se iba a caer. En el patio teníamos un guayabo enorme, un naranjo y varias gallinas que escarbaban para allá y para acá todo el día. Mis días de niña estaban llenos de trabajo, pero también de alegría. Me despertaba temprano para ayudar a mi madre a hacer el desayuno para mi padre y mis hermanos. Después iba a la escuela. Estudiaba en la escuela municipal Miguel Hidalgo, que quedaba a unos 20 minutos caminando de nuestra casa. Recuerdo que en invierno, que era duro allá en la sierra, yo iba con las manos tan heladas que apenas podía sostener el lápiz cuando llegaba. Después de la escuela, ayudaba a mi madre con los vestidos. Primero solo pasando hilo en la aguja y separando los botones. Conforme fui creciendo, aprendí a coser también. A los 10 años ya sabía hacer dobladillos y pegar botones. A los 12 ya ayudaba a bordar detalles en los vestidos de novia. Era un trabajo que exigía paciencia, pero que me llenaba de orgullo cuando veía a las novias saliendo lindas de nuestra casa para ir a casarse en la iglesita del pueblo. Mis amiguitas de infancia eran pocas, pero muy queridas. Dulce, hija del boticario, que tenía la misma edad que yo. Nilsa, que vivía en la casa de al lado y venía a jugar conmigo después de que terminábamos nuestras obligaciones. Y Clarita, que era un poco mayor y ya soñaba con ser maestra como mi hermano Evaristo. Jugábamos a la ronda en el terreno de la iglesia, a las escondidas entre los árboles de la plaza y a las muñecas con las muñequitas de trapo que mi madre hacía para nosotras. Los fines de semana, cuando no estaba ayudando en casa, íbamos hasta el río Lerma, que pasaba cerquita del pueblo. Allí nos sentábamos en la orilla, con los pies en el agua, conversando sobre los sueños que teníamos para el futuro. El pueblo entero vivía alrededor de la iglesia. El padre era la persona más respetada de Amealco. Las misas de domingo eran sagradas, nadie se atrevía a faltar, y las fiestas de la patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, eran los eventos más esperados del año. Todo el pueblo se adornaba, las mujeres preparaban antojitos, los hombres organizaban juegos y la banda tocaba en la plaza. Era una alegría. Fue en ese pueblito, en ese ambiente de fe y trabajo, que crecí, escuchando historias de princesas que encontraban a sus príncipes y vivían felices para siempre. Mi madre, mientras cosía los vestidos de novia, contaba esas historias y yo soñaba con el día en que usaría uno de esos vestidos y encontraría a mi príncipe azul. Pero fue también en ese pueblito que comencé a notar cosas extrañas, cosas que una niña no debía entender tan temprano. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 11 años, cuando una muchacha llamada Teresita regresó al pueblo después de haber ido a estudiar fuera. Estaba diferente, callada, con una mirada triste. La gente cuchicheaba cuando ella pasaba y mi madre me apartaba cuando la veíamos en la calle. Un día le pregunté a mi madre por qué Teresita estaba tan triste y por qué la gente hablaba de ella. Mi madre solo respondió: algunas personas hacen daño a las muchachas. Personas que deberían proteger, pero que lastiman. Cuando seas joven, nunca te quedes sola con ningún hombre, ni siquiera con alguien que todo el mundo respeta. No entendí bien en aquel momento, pero guardé ese consejo conmigo. Otra señal extraña era la forma en que algunas mujeres miraban al suelo cuando el padre pasaba. No era solo respeto, parecía miedo, y cómo algunas madres nunca dejaban que sus hijas fueran solas a la catequesis. Siempre había una madre, una tía, una hermana mayor junto a ellas. Yo pensaba que era solo protección exagerada, pero más tarde entendería que era mucho más que eso. La vida siguió su curso y crecí entre los vestidos de novia de mi madre, los juegos con las amigas,
los deberes de la escuela y las misas de domingo. Soñaba con el día de mi boda, con el vestido que mi madre haría para mí, con la iglesia toda adornada y con el joven que me esperaría en el altar. Poco sabía yo que ese sueño se transformaría en una pesadilla que marcaría mi vida para siempre, pero que también me traería una fuerza que ni imaginaba tener. Cuando cumplí 17 años, mi vida dio un vuelco. Mi hermano Osvaldo, que ya estaba establecido como médico en Monterrey, me invitó a vivir con él y su esposa. Me dijo que en Guanajuato, ciudad vecina donde él también atendía, había una escuela técnica de enfermería y que yo podría estudiar allí. Mis padres, después de mucha conversación, aceptaron. Querían un futuro mejor para su hija menor. Fue con el corazón apretado que dejé a Mealco. Mi madre me dio un rosario de regalo. Dijo que era para que rezara todos los días y me mantuviera en el camino de Dios. Mi padre me dio algo de dinero y un consejo. Confía primero en tu corazón antes de confiar en cualquier persona, incluso si esa persona usa sotana. Llegué a Guanajuato en marzo de 1964. Era una ciudad mayor que Amealco, con más movimiento, más personas. En los primeros días me sentí perdida, con nostalgia de mi familia, de mis amigas, hasta del guayabo del patio. Pero pronto comencé a adaptarme. El curso de enfermería era exigente, pero me gustaba aprender a cuidar de las personas. Fue en la escuela de enfermería que conocí a Julia, una muchacha de San Miguel de Allende, que se convirtió en mi mejor amiga. Era ella quien me acompañaba de regreso a casa, quien me ayudaba en los estudios, quien me llevaba a conocer la ciudad los fines de semana. Y fue ella quien me presentó a su hermano, Miguel, un domingo de mayo, durante una comida en casa de sus padres. Miguel trabajaba en un banco, era 3 años mayor que yo y tenía los ojos más amables que jamás había visto en la vida. Conversamos todo el domingo y volví a casa de mi hermano con mariposas en el estómago. En las semanas siguientes, él comenzó a visitarme, siempre trayendo un chocolatito o una florecita. Mi hermano Osvaldo aprobaba el noviazgo. Decía que Miguel era un muchacho de familia y de futuro. Nuestro noviazgo fue como un sueño. Él me respetaba, me esperaba a la salida de la escuela, me llevaba a tomar nieve en la plaza. Cuando cumplimos 6 meses de noviazgo, me dio un anillito de compromiso y cuando hizo 1 año, me llevó a un restaurante a la orilla del río y pidió mi mano en matrimonio. «Quiero construir una vida contigo, Consuelo», dijo con aquellos ojos sinceros. «Quiero tener hijos contigo, envejecer a tu lado». ¿Cómo decir que no a una petición así? Fijamos la boda para 6 meses después. Tiempo suficiente para organizarlo todo y para que mi madre cosiera mi vestido de novia. ¡Ah, mi vestido! Mi madre vino desde Amealco especialmente para tomar las medidas. Era de raso blanco, con bordados de perlas en el corpiño y una cola que se arrastraba por casi 2 metros. Cada perla fue cosida a mano, cada detalle pensado con cariño. Mi madre decía que estaba haciendo el vestido más bonito de toda su vida. La iglesia elegida fue la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, la más bonita de Guanajuato. Miguel era miembro activo de la comunidad, participaba en grupos de jóvenes, ayudaba en las fiestas de la iglesia. Todo el mundo lo conocía y respetaba. El padre de la parroquia, Padre Santiago Fernández, era un señor ya de edad, con cabellos blancos y aire bonachón. Él conocía a la familia de Miguel desde hacía años. En las semanas que precedieron a la boda, tuve que ir varias veces a la iglesia para arreglar detalles de la ceremonia. La primera vez fui con Miguel. Las siguientes, como él estaba ocupado en el banco, fui sola. Fue en una de esas visitas que conocí al padre Lorenzo Aguirre, sobrino del padre Santiago, que había llegado recientemente de Roma. Era un hombre alto de unos 40 años, con una voz grave y una manera de mirar que me dejaba incómoda. Él sería el responsable de nuestra ceremonia, ya que el padre Santiago estaba con la salud frágil. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que me quedé a solas con el padre Lorenzo. Fui a la sacristía para entregar la lista de músicas que queríamos en la ceremonia. Él cerró la puerta y se sentó muy cerca de mí. Entonces,
¿Tú eres la novia de Miguel?, dijo, mirándome de una manera que me hizo querer salir corriendo de allí. Una muchacha tan bonita. Él es un hombre con suerte. Agradecí sin gracia e intenté cambiar de tema hablando sobre las músicas. Él concordó con las elecciones, pero continuó mirándome de una manera extraña. Cuando me levanté para irme, él sostuvo mi brazo. ¿Ya te has confesado para la boda?, preguntó. Respondí que todavía no. Ven a confesarte conmigo, insistió. Necesito estar seguro de que eres lo suficientemente pura para Miguel. Salí de allí con un nudo en el estómago, recordando el consejo de mi padre. Le conté a Miguel sobre la incomodidad que sentí, pero él minimizó la situación. El padre Lorenzo es muy respetado, dijo Miguel. Estudió en el Vaticano, viene de una familia importante de la ciudad. Debe ser solo su manera, un poco formal por el tiempo que pasó en Europa. Confié en Miguel, pero decidí que no iría a confesarme con el padre Lorenzo. En vez de eso, fui hasta una parroquia vecina, donde nadie me conocía, e hice mi confesión allí. No conté esto a nadie. Pensé que era mejor así. Las semanas fueron pasando y el día de la boda se acercaba. Mis padres llegaron a Guanajuato 2 días antes. Mi madre trajo el vestido que estaba aún más bonito de lo que yo imaginaba. La noche anterior a la boda, tuvimos una pequeña reunión en casa de los padres de Miguel. Fue allí que conocí a su madre, doña Ernestina. Ella era una mujer callada, de pocas palabras. Mientras todos conversaban animados sobre la fiesta del día siguiente, ella permanecía callada con un rosario entre los dedos. En determinado momento, se acercó a mí y sin que nadie se diera cuenta, apretó mi mano con fuerza. «Que Dios te proteja mañana, hija mía», dijo con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Me pareció extraño, pero pensé que era solo el nerviosismo de ver a su hijo casándose. En la mañana de la boda, desperté con el corazón acelerado. Mis amigas de la escuela de enfermería vinieron a ayudarme a arreglarme. Julia, que sería mi madrina, no paraba de sonreír y decir que yo sería la novia más linda que Guanajuato jamás había visto. Cuando me puse aquel vestido que mi madre hizo con tanto amor, me miré en el espejo y apenas pude creerlo. Era como si un sueño se estuviera realizando. Los bordados de perlas brillaban a la luz del sol que entraba por la ventana. El velo caía como una cascada por mis hombros. Estaba radiante, lista para comenzar una nueva vida al lado del hombre que amaba. Llegamos a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato a las 3 de la tarde en punto. El carro que me llevó, todo adornado con flores blancas, se detuvo frente al atrio. Mi padre me ayudó a salir y ofreció el brazo para conducirme por el pasillo. La iglesia estaba llena. Parecía que medio Guanajuato estaba allí. Las flores blancas adornaban los bancos, el órgano tocaba la marcha nupcial y allá adelante, cerca del altar, estaba Miguel, guapo en su traje oscuro, esperándome con una sonrisa nerviosa. Cuando llegué al altar, mi padre entregó mi mano a Miguel y sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era cuánto, ni de qué manera. El padre Lorenzo comenzó la ceremonia. Su voz grave resonaba por la iglesia mientras hablaba sobre los deberes del matrimonio. En determinado momento, anunció que haríamos una pausa para firmar los registros en la sacristía antes de los votos finales. Aquello no estaba en el guión que habíamos acordado, pero como yo no conocía bien los procedimientos, no cuestioné. «El novio y los padrinos pueden aguardar aquí», dijo el padre. «La novia debe acompañarme para un momento de preparación especial». Miguel sonrió y apretó mi mano, como animándome a ir. Mi madrina Julia pareció preocupada, pero no dijo nada. Seguí al padre Lorenzo hasta el fondo de la iglesia, pasando por la sacristía. Él caminaba rápido, como si tuviera prisa. Llegamos a un pequeño corredor que yo nunca había visto antes, alejado del área principal. «Antes de los votos finales, necesitamos asegurarnos de que estás lista», dijo él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Aquí en esta sala para retocar el maquillaje. No queremos una novia con la cara brillando en las fotos, ¿verdad?». Abrió una puerta que daba a un pequeño baño privado, de esos que solo los padres usan. Era un espacio estrecho con un lavabo, un espejo pequeño y algunos ganchos en la pared.
Entré pensando que sería rápido, que solo echaría un vistazo al espejo y volvería al altar, hacia mi Miguel. Fue cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí y el clic de la cerradura. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, oí la respiración del padre Lorenzo cambiar. Aquel hombre que momentos antes conducía la ceremonia más importante de mi vida con una voz solemne, ahora respiraba como si hubiera corrido una maratón. Me volví lentamente y lo vi apoyado en la puerta, mirándome de una manera que heló mi sangre. «Padre, creo que es mejor que volvamos. Miguel y los invitados están esperando», dije intentando mantener la calma mientras mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. «No tengas prisa, hija mía», respondió con una sonrisa que no tenía nada de santo. «Antes de entregar una novia al marido, necesito asegurarme de que está preparada». Él dio un paso en mi dirección y yo retrocedí hasta sentir el lavabo frío en mi espalda. No tenía a dónde ir en aquel baño minúsculo. El olor a incienso que venía de la sotana, mezclado con un aliento a vino, me dejaba con náuseas. «Usted me está asustando», dije ya con la voz temblorosa. «Por favor, déjeme salir». Fue cuando él levantó la mano y pasó los dedos por mi velo, después por mi rostro. «Tan linda, tan pura. Sabes que puedo cancelar esta boda con una palabra, ¿no? Puedo decir que no estás en condiciones, que no eres digna». Sentí el mundo girar a mi alrededor. ¿Cómo podía estar pasando aquello en la iglesia, en el día de mi boda, con un hombre que debería ser de Dios? Intenté controlarme, pensar con claridad. Miguel y los invitados estaban a pocos metros de allí, en la nave. «Si gritas», dijo, como si leyera mis pensamientos, «diré que tuviste un ataque de nervios, que no estás en condiciones de casarte hoy. ¿Quieres eso? ¿Quieres que tu novio, tus padres, toda la ciudad piense que enloqueciste?» Me quedé en silencio, paralizada. Él continuó. «Esto no va a demorar. Solo quiero asegurarme de que estás pura para tu marido. Es una costumbre antigua, ¿sabes? El representante de Dios necesita verificar». Mientras hablaba, comenzó a tocar la parte de atrás de mi vestido, buscando los botones que lo cerraban. Sentí sus manos frías en mi piel y un escalofrío de pavor me recorrió. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de esas en las que intentas gritar, pero la voz no sale. «Por favor, no haga esto», supliqué con lágrimas ya corriendo por el rostro. «Tu padre, tu novio, ellos no pueden ayudarte ahora», cortó con la voz más dura. «Nadie cuestiona a un padre en esta ciudad. Nadie». Fue cuando oí el primer botón romperse. Aquellos botones de perla que mi madre había cosido con tanto amor, uno por uno. El ruido de ellos cayendo al suelo de baldosas fue como un disparo en el silencio de aquel baño, y después otro y otro más. No puedo describir en detalles lo que sucedió en aquellos minutos que parecieron una eternidad. ¿Cómo podría traducir en palabras el horror de ser violada no solo en el cuerpo, sino en el alma, por alguien que debería representar lo sagrado? ¿Cómo explicar la sensación de mi vestido de ensueño siendo rasgado, destruido, mientras yo imploraba a un Dios que parecía haberme abandonado en aquel momento? Lo que puedo decir es que, mientras aquel hombre me humillaba con sus manos y palabras, yo me transporté a otro lugar. En mi mente estaba en el patio de la casa de mis padres, bajo el guayabo, sintiendo el olor de la lluvia que se aproximaba. Era como si mi alma hubiera huido, dejando solo un cuerpo vacío en aquel baño frío. «Ahora estás verdaderamente purificada», dijo cuando terminó, arreglando la sotana como si nada hubiera sucedido. «Vacía de pecado, lista para tu marido». Yo estaba caída en el suelo, intentando cubrir mi cuerpo con los restos del vestido, llorando silenciosamente. No conseguía ni mirarlo. Sentía asco, vergüenza, una desesperación tan grande que apenas conseguía respirar. «Vístete y vuelve al altar», ordenó. «Si dices una palabra sobre esto a alguien, te destruyo a ti y a tu familia. Nadie te creerá a ti contra un padre. Nadie». Con eso destrabó la puerta y salió, dejándome sola en aquel baño que ahora sería para siempre el escenario de mi peor pesadilla.
Oí sus pasos alejándose por el corredor, volviendo al altar, como si fuera a retomar la ceremonia normalmente. Me quedé allí en el suelo por algunos instantes que parecieron horas. ¿Cómo podría salir de allí? ¿Cómo podría volver al altar? A Miguel, a todos aquellos invitados en aquel estado. Mi vestido estaba destruido, mi rostro marcado por el llanto, mi alma en pedazos. Pero entonces algo dentro de mí, tal vez el mismo espíritu que hizo a mi madre crear belleza con sus manos o a mi padre trabajar de sol a sol para mantenernos, me dio fuerzas para levantarme. No podía quedarme allí para siempre. Necesitaba salir, necesitaba ayuda. Con las manos temblorosas, intenté arreglar lo que quedaba del vestido. Los botones de perla estaban esparcidos por el suelo. Intenté recoger algunos, pero se resbalaban de mis dedos mojados por las lágrimas. El corpiño estaba rasgado en la espalda, la falda arrugada. El velo había sido arrancado y tirado en un rincón. Me miré en el pequeño espejo encima del lavabo. Mi rostro estaba irreconocible. El labial corrido, los ojos rojos e hinchados, el maquillaje que las chicas habían hecho con tanto cariño, completamente arruinado. Me eché un poco de agua en la cara, intentando mejorar la apariencia, pero era inútil. No había cómo esconder lo que había sucedido. En aquel momento, oí un ruido que venía de la iglesia. Era el órgano tocando nuevamente. El padre Lorenzo debía haber vuelto al altar y reiniciado la ceremonia como si nada hubiera pasado. Probablemente dijo a todos que yo estaba preparándome, retocando el maquillaje, teniendo un momento de oración antes de los votos finales. Y ellos creerían, claro, ¿por qué no creerían al padre? Fue entonces que tomé una decisión. No podía volver al altar de aquella manera, pero tampoco podía quedarme escondida allí para siempre. Necesitaba ayuda. Necesitaba contar lo que había sucedido, aunque nadie creyera, aunque eso significara el fin de mi matrimonio, de mi reputación, de mi vida como la conocía. Respiré hondo. Sostuve los restos del vestido lo mejor que pude para cubrir mi cuerpo y abrí la puerta del baño. El corredor estaba desierto, lo que era un alivio. Podía oír a lo lejos la voz del padre Lorenzo en la iglesia, hablando al micrófono, probablemente inventando alguna excusa para mi retraso. Caminé lentamente por el corredor, intentando pensar en qué hacer. Si entraba en la iglesia por el fondo, todos me verían en aquel estado. Si intentaba salir por la puerta lateral, podría encontrar a alguien en el camino. No tenía opción. Necesitaba pasar por la sacristía y encontrar ayuda. Cuando llegué a la puerta de la sacristía, me detuve. Del otro lado estaba la iglesia llena, Miguel esperando, mis padres, los invitados y él. ¿Cómo podría enfrentarlos? ¿Cómo explicaría lo que había sucedido? Fue en ese momento de total desesperación que sentí una mano tocar mi hombro. Me volví asustada, lista para defenderme. Era Julia, mi madrina, mi amiga. «Consuelo, Dios del cielo, ¿qué te pasó?», exclamó, llevándose las manos a la boca al ver el estado en que me encontraba. «Julia», fue todo lo que conseguí decir antes de derrumbarme en lágrimas en sus brazos. «¿Fue él, verdad?», preguntó con una voz que mezclaba horror y una comprensión que me sorprendió. «Fue el padre Lorenzo. Él te lastimó, ¿verdad?», asentí con la cabeza, incapaz de poner en palabras lo que había sucedido. Julia me abrazó con fuerza, después se separó y me miró a los ojos. «Escucha, Consuelo, no eres la primera. Ya he oído historias, pero nunca pensé que él haría esto en el día de tu boda, en la iglesia». Me quedé impactada. No era la primera, había otras. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Por qué nadie hacía nada? «¿Qué hago ahora, Julia?», pregunté desesperada. «No puedo volver allá así. No puedo enfrentar a todos. Miguel necesita saber». «Él va a saberlo», dijo con firmeza. «Mi hermano te ama. Él estará de tu lado. Pero no podemos exponerte así. Ven, vamos a salir por la puerta lateral. Mi carro está afuera». «¿Pero la ceremonia, los invitados?». «Eso no importa ahora, Consuelo».
Tu seguridad y tu bienestar son más importantes que cualquier ceremonia. Ella se quitó el saco que llevaba sobre el vestido de madrina y lo puso alrededor de mis hombros, intentando cubrir lo más posible los estragos en mi vestido. «Ven, vamos a salir por aquí». Comenzamos a caminar hacia la puerta lateral de la sacristía. Era una salida pequeña, utilizada principalmente por los monaguillos y empleados de la iglesia. Si conseguíamos llegar hasta allá, sin ser vistas, tal vez tendríamos una oportunidad. Pero cuando estábamos a punto de alcanzar la puerta, oí un ruido. Era la puerta principal de la sacristía abriéndose. Me volví y vi de pie en el umbral al padre Lorenzo. Su rostro se contorsionó en una expresión de rabia cuando nos vio. «¿A dónde piensan que van?», preguntó con una voz controlada, pero llena de amenaza. «La ceremonia no terminó. La novia necesita volver al altar». Julia se puso delante de mí como un escudo. «Ella no va a ningún lado contigo. Mira lo que le hiciste, monstruo». El padre dio un paso en nuestra dirección. Sus ojos estaban oscuros como pozos sin fondo. «Cuidado con lo que dices, jovencita. Estás acusando a un hombre de Dios. Eso es un pecado grave». «El pecado grave es lo que acabas de hacer», respondió Julia, sin retroceder. «Y no pienses que esto va a quedar así. Vamos a contarle a todo el mundo». El padre se rió. Un sonido frío y sin humor. «¿Y quién les va a creer? ¿Una novia histérica y su amiga contra la palabra de un padre respetado por toda la ciudad?» Él tenía razón, y eso me destruía por dentro. ¿Quién nos creería? ¿Cómo probaríamos lo que había sucedido en aquel baño? Era nuestra palabra contra la de él. Y en la jerarquía de la credibilidad estábamos muy por debajo. «Miguel te creerá», dijo Julia, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «Ah, sí, tu hermano». El padre sonrió de nuevo. El devoto Miguel, que creció respetando a la iglesia y a sus representantes. Él va a creer que el hombre que lo bautizó, que le dio su primera comunión, que escuchó sus confesiones durante toda la vida, abusó de su novia? ¿O va a pensar que ella entró en pánico, rasgó su propio vestido en un ataque de nervios e inventó esa historia para esconder su locura? Cada palabra de él era como un cuchillo, porque en el fondo yo sabía que él podía tener razón. Miguel era un hombre bueno, pero también era un hombre de fe inquebrantable. ¿Cómo reaccionaría a una acusación así contra un padre? ¿Me creería a mí o pensaría que yo había enloquecido? «Ahora sean razonables», continuó el padre Lorenzo en un tono más conciliador. «Vamos a olvidar este pequeño incidente. La novia tuvo un momento de nerviosismo, rasgó el vestido, pero nada que no podamos arreglar. Diremos que fue un accidente. Podemos continuar la ceremonia y nadie necesita saber lo que realmente pasó aquí». «Nunca», respondí, encontrando mi voz por primera vez desde que él entró en la sacristía. «Nunca más voy a dejar que usted se acerque a mí». Él entrecerró los ojos, toda la falsa gentileza desapareciendo. «Entonces estás escogiendo el camino difícil. Piensa bien, Consuelo. Piensa en el escándalo, en la vergüenza para tu familia, para Miguel. Piensa en lo que la gente va a decir cuando sepan que la novia tuvo un colapso nervioso el día de la boda e inventó acusaciones contra el padre». En aquel momento oí otra puerta abrirse. Era la puerta que daba directamente a la iglesia. Y allí, parado con una expresión de confusión que pronto se transformó en horror, estaba Miguel. «Consuelo», dijo, mirándome, al estado de mi vestido, a las lágrimas en mi rostro. «Dios mío, ¿qué te pasó?». El tiempo pareció congelarse cuando Miguel entró en la sacristía. Sus ojos recorrieron mi vestido rasgado, mi rostro marcado por las lágrimas, la desesperación estampada en cada centímetro de mi ser. Vi la confusión en su mirada, después la preocupación y por fin, algo que nunca había visto antes, una rabia profunda, primitiva. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, la voz baja y controlada, pero temblando levemente. Sus ojos iban de mí al padre Lorenzo y de vuelta a mí. Antes de que pudiera responder, el padre dio un paso al frente, asumiendo aquella postura paternal y preocupada que yo ya conocía demasiado bien.
Miguel, hijo mío, comenzó. Tu novia está teniendo un momento difícil, un ataque de nervios comprensible en el día de la boda. Rasgó su propio vestido y estaba intentando huir de la iglesia. Tu hermana y yo estábamos intentando calmarla. Miguel miró a Julia, que inmediatamente negó con la cabeza. Eso es mentira, dijo firmemente. Miguel, no le creas. El padre suspiró como si estuviera lidiando con niños tercos. Verás, la novia está claramente perturbada y tu hermana solo está intentando protegerla, pero creo que necesitamos llamar a un médico, tal vez posponer la ceremonia. Él me lastimó, Miguel, conseguí decir finalmente, mi voz casi un susurro. Él me llevó a un baño en el fondo de la iglesia. Dijo que necesitaba purificarme antes de los votos. Él rasgó mi vestido. Él me tocó. No pude continuar. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, sofocadas por la vergüenza y el horror del recuerdo aún tan reciente. El rostro de Miguel palideció, pero el padre fue rápido en responder. Ven delirios, acusaciones absurdas, fruto de una mente en pánico, dijo ahora con indignación en la voz. Miguel, me conoces desde que eras un niño, te bauticé, te di tu primera comunión. ¿Cómo puedes creer que yo sería capaz de algo tan repugnante? Vi la duda en el rostro de mi novio. El padre era un hombre respetado, una figura de autoridad espiritual en su vida. Y yo era solo una muchacha que vino de otro pueblo, a quien él conocía desde hacía poco más de un año. Miguel, por favor, imploré, extendiendo la mano hacia él. Yo nunca mentiría sobre algo así. ¿Por qué iba a querer arruinar nuestra boda? ¿Por qué destruiría el vestido que mi madre hizo con tanto amor? Yo estaba tan feliz esta mañana. Miguel miró mi mano extendida, después al padre y entonces de vuelta a mí. Yo podía ver la batalla ocurriendo dentro de él, la fe de toda una vida contra el amor por mí. Fue cuando el padre decidió dar el golpe final. Miguel, entiendo tu confusión, pero piensa, tenemos testigos. La gente en la iglesia vio a la novia entrar conmigo en la sacristía para la firma de los documentos, perfectamente normal y tranquila. ¿Qué pasó después? Solo Dios sabe lo que pasó por su mente. Tal vez el estrés. Tal vez un problema más serio. Bajó la voz como si estuviera confiando algo. Sabes, he oído rumores sobre su familia. Su madre tiene problemas, desequilibrios. Esas cosas a veces son hereditarias. Aquello fue como una bofetada en la cara. Él estaba insinuando que mi madre, mi dulce y talentosa madre, estaba loca y que yo había heredado esa locura. La audacia de aquel hombre no tenía límites. Eso es mentira, grité con una fuerza que no sabía que aún tenía. Mi madre es la mujer más sana y bondadosa del mundo. Usted no la conoce. No tiene derecho a hablar así de ella. El padre sonrió como si mi explosión solo probara su punto. ¿Ven cómo se agita? Es de eso de lo que estoy hablando, inestabilidad emocional. Fue cuando Julia, que hasta entonces estaba a mi lado, dio un paso al frente y encaró a su hermano. Miguel, mírame. Mírame a los ojos y dime, ¿realmente crees que Consuelo sería capaz de inventar algo así? ¿De rasgar su propio vestido de novia? ¿De arruinar el día con el que soñó toda la vida? Miguel miró a su hermana, después a mí y entonces al padre. Yo podía ver la lucha interna, el dolor de la decisión imposible. Y hay más, continuó Julia, ahora mirando directamente al padre. Ella no es la primera, Miguel. Ya he oído historias sobre el padre Lorenzo, susurros, rumores que nadie tiene el valor de hablar en voz alta. ¿Por qué crees que tantas muchachas se niegan a confesarse con él? ¿Por qué tantas madres no dejan que sus hijas vayan solas a la catequesis? La expresión del padre cambió. La sonrisa confiada dio lugar a algo más duro, más amenazador. Cuidado con lo que dices, niña. La difamación es un pecado grave y también es un delito. No es difamación si es verdad, respondió Julia, sin retroceder un milímetro. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión.
Miguel estaba inmóvil, como una estatua, mirando del padre a mí y a su hermana. Fue entonces que oímos un ruido que venía de la iglesia. La gente se estaba inquietando con la demora. Alguien llamó el nombre de Miguel, probablemente uno de los padrinos viniendo a verificar qué estaba pasando. El padre aprovechó la oportunidad. Necesitamos resolver esto ahora. Los invitados están esperando. Miguel, ¿qué va a hacer? No terminó la frase, pero la implicación estaba clara. Era una elección entre seguir con la boda, fingiendo que nada había pasado, o creerme a mí y enfrentar las consecuencias, el escándalo, las acusaciones, la incredulidad de la comunidad. Miguel finalmente se movió, dio un paso en mi dirección, vaciló, después dio otro más. Mi corazón estaba acelerado. Este era el momento de la verdad. ¿Él me creería a mí o al padre? Cuando él llegó lo suficientemente cerca, extendió la mano y tocó mi rostro suavemente, donde una marca roja comenzaba a aparecer, resultado de la fuerza con que el padre había sujetado mi cara cuando intenté resistir. «Te conozco, Consuelo», dijo suavemente. «Conozco tu corazón. Tú no mentirías sobre algo así». Las lágrimas que estaba conteniendo finalmente desbordaron. El alivio de ser creída, de no ser abandonada, fue abrumador. Miguel se volvió hacia el padre y su expresión cambió completamente. El hombre gentil y respetuoso que yo conocía dio lugar a alguien que nunca había visto antes, alguien con furia en los ojos y determinación en el rostro. «Si la tocaste», dijo con una voz que apenas reconocí, «si hiciste una décima parte de lo que ella está diciendo, te juro por Dios que voy a...». No terminó la frase. No necesitaba. La amenaza estaba clara en cada sílaba, en cada músculo tenso de su cuerpo. El padre retrocedió un paso por primera vez, pareciendo inseguro. «Piensa bien lo que estás haciendo, Miguel. Piensa en tu familia, en tu posición en la comunidad. ¿Quién les va a creer? ¿Quién va a ponerse contra la iglesia?» Fue en ese momento que la puerta de la sacristía se abrió nuevamente. Pensé que sería uno de los padrinos, o tal vez mi padre viniendo a buscarnos, pero no era. Era doña Ernestina, la madre de Miguel. Entró silenciosamente, como siempre hacía, con su rosario en las manos y aquella expresión que ahora yo reconocía no como resignación, sino como un profundo y antiguo sufrimiento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una voz sorprendentemente firme para una mujer que raramente hablaba por encima de un susurro. Sus ojos recorrieron la escena, yo con el vestido rasgado, Miguel con la furia estampada en el rostro, Julia a mi lado, el padre acorralado contra la pared. «Madre», Miguel comenzó, «la señora necesita salir de aquí. Estamos resolviendo un problema». «¿Qué problema podría ser tan grave como para interrumpir una boda?», preguntó, mirándome directamente. No había juicio en su mirada, solo una profunda e inquietante comprensión. «¿Él? ¿El padre?», intenté explicar, pero las palabras nuevamente me faltaron. «Doña Ernestina». El padre Lorenzo intervino rápidamente. Su futura nuera está teniendo un colapso nervioso. Hizo acusaciones absurdas contra mí. Su hijo, infelizmente, parece inclinado a creerle. Tal vez usted, con su sabiduría, pueda ayudarlo a ver la razón. La madre de Miguel miró largamente al padre. Su rostro, normalmente inexpresivo, comenzó a cambiar. Vi algo surgir en aquellos ojos cansados, una chispa, un fuego que debe haber estado adormecido por décadas. «¿Acusaciones absurdas?», repitió lentamente. «¿Qué tipo de acusaciones, padre?». «Ella dice que él la llevó a un baño en el fondo de la iglesia», explicó Julia rápidamente. «Que él rasgó su vestido y la lastimó». Doña Ernestina quedó inmóvil por un largo momento. Entonces, para mi completo asombro, ella asintió levemente con la cabeza. «Sí», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «El baño en el fondo, yo lo conozco». El padre palideció visiblemente. «Doña Ernestina, por favor, usted no puede...». «Sí que puedo».
Ella lo interrumpió con una firmeza que parecía imposible viniendo de aquella mujer frágil y callada. «Puedo y lo haré». Ya callé demasiado tiempo. Se volvió hacia su hijo. «Miguel, yo le creo porque el padre de este hombre hacía lo mismo en mi tiempo». Un silencio aturdidor cayó sobre la sacristía. La revelación de doña Ernestina era como un rayo que iluminaba un paisaje largo, tiempo envuelto en tinieblas. «¡Madre!», Miguel susurró impactado. «¿De qué está hablando?». Doña Ernestina miró directamente al padre Lorenzo sin miedo, sin vacilación. Su padre, el viejo padre Aguirre, hacía lo mismo con las novias, en el mismo baño, con las mismas palabras sobre purificación. Yo lo sé porque fui una de ellas el día de mi boda con tu padre. Se volvió hacia Miguel. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a tu padre. Cargué esta vergüenza sola por 30 años. Callé, recé, pedí a Dios que me purificara de verdad y juré que protegería a otras mujeres, pero fallé. Fallé porque tuve miedo, porque nadie me creería contra un hombre de Dios. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro arrugado de doña Ernestina. Miguel estaba en shock, completamente sin palabras. Julia tenía las manos sobre la boca, horrorizada, y yo sentía una mezcla de horror por la revelación y un extraño consuelo por no estar sola, por ser creída. El padre Lorenzo parecía haberse encogido. La arrogancia, la confianza de que saldría impune, como siempre había salido. Todo eso había desaparecido de su rostro. «Mentira», dijo, pero su voz temblaba. «Todo mentira. Ustedes no tienen pruebas». «No necesitamos pruebas», respondió doña Ernestina con una calma sorprendente. «Necesitamos solo valor para hablar la verdad. Y yo encontré el mío, finalmente». Fue en ese momento que oímos más voces acercándose. La puerta de la sacristía se abrió nuevamente y esta vez era mi padre, acompañado por el padre de Miguel y por algunos invitados. «¿Qué está pasando aquí?», mi padre preguntó preocupado. Entonces sus ojos se posaron en mí, en el estado de mi vestido, en mi rostro marcado por las lágrimas. «Hija mía, ¿qué te hicieron?». El padre Lorenzo intentó una última vez. «Ella tuvo un colapso nervioso, señor. Rasgó su propio vestido y está haciendo acusaciones absurdas». «¡Cállate!», gritó Miguel, avanzando un paso en dirección al padre. «No te atrevas a hablar así de mi novia». Mi padre corrió hacia mí. Se quitó el saco y lo puso sobre mis hombros, intentando cubrirme, protegerme, aunque era demasiado tarde para eso. «¿Quién te hizo esto, hija?», preguntó con la voz temblorosa de rabia y preocupación. Miré al padre, después a Miguel, a Julia, a doña Ernestina. De repente, me sentí más fuerte, menos sola. Tal vez fuera posible hablar la verdad y ser escuchada. Tal vez fuera posible romper el ciclo de silencio y vergüenza. «Fue él, papá», respondí, señalando al padre Lorenzo. «Él me llevó a un baño en el fondo de la iglesia. Él rasgó mi vestido. Él me lastimó». Mi padre miró al padre y vi en sus ojos una furia que jamás había presenciado. Recordé lo que me dijo antes de dejar a Mealco. «Confía primero en tu corazón antes de confiar en cualquier persona, incluso si esa persona usa sotana». Él sabía. De alguna forma, él sabía de los peligros. «Tú», comenzó dando un paso en dirección al padre. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Miguel, que estaba más cerca, no esperó. Con un movimiento que nadie previó, avanzó contra el padre Lorenzo y lo golpeó con un puñetazo en la cara. El padre se tambaleó hacia atrás, golpeando contra la pared de la sacristía, una expresión de shock absoluto en su rostro. «¡Miguel!», gritó su padre corriendo para detener al hijo antes de que asestara otro golpe. «¿Qué estás haciendo? ¡Es un padre! ¡Es un monstruo!», gritó Miguel, luchando contra el agarre del padre. «Pregúntale a mi madre, pregúntale qué hacía el padre de este hombre con las novias». El padre de Miguel miraba estupefacto, pasando la mirada del hijo a su esposa. «Ernestina, ¿de qué está hablando? ¿Qué historia es esta?».
Doña Ernestina estaba erguida ahora, como si un gran peso hubiera sido quitado de sus espaldas. Caminó hasta quedarse al lado de su hijo y puso una mano en su hombro. «Es verdad, Augusto», dijo al marido. «El padre de este hombre, el viejo padre Aguirre, me hizo lo mismo que su hijo acaba de hacerle a esta pobre muchacha. El día de nuestra boda, hace 30 años, él me llevó al mismo baño, habló las mismas palabras sobre purificación. Y yo nunca tuve el valor de contártelo. Nunca tuve el valor de contárselo a nadie». El salón cayó en un silencio pesado. Don Augusto miraba a su esposa como si estuviera viendo a una extraña. «¿Por qué nunca me dijiste nada, Ernestina, por todos estos años?» «Vergüenza», respondió, la voz temblando un poco. «Miedo. ¿Quién me creería? Él era el párroco más respetado de la diócesis, y cada vez que yo necesitaba ir a la iglesia, cada vez que necesitábamos participar en alguna ceremonia, allí estaba él con esa sonrisa, recordándome mi silencio, mi secreto». Doña Ernestina se volvió entonces hacia el padre Lorenzo, y su voz ganó una firmeza impresionante. «Cuando su padre murió, Lorenzo, pensé que aquella pesadilla había terminado, que otras muchachas estarían a salvo. Pero entonces usted volvió de Roma para asumir su lugar, y la primera vez que lo vi mirar a una joven, reconocí aquella misma mirada, los mismos ojos de su padre, y supe que usted era igual a él». El padre Lorenzo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su arrogancia había desaparecido completamente, sustituida por un pánico creciente, a medida que más personas entraban en la sacristía, atraídas por la conmoción. «Esta mujer está loca», dijo, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. «Todo esto es una conspiración contra mí, contra la iglesia». «No, no lo es», dijo otra voz que venía de la puerta de la sacristía. Todos se volvieron y vieron a una señora de edad apoyada en un bastón que yo reconocí como Doña Clotilde, la organista de la iglesia. «A mí también me pasó», continuó mirando directamente a Doña Ernestina. «En mi boda, en 1942, con el viejo padre Aguirre. Por eso, nunca tuve hijos, porque después de aquel día nunca más pude. Nunca más quise que ningún hombre me tocara, ni siquiera mi marido». Un murmullo recorrió la sacristía, que ahora estaba llena de gente. Otra mujer más joven dio un paso al frente. «Hace 3 años», dijo, «en mi confesión de compromiso con el padre Lorenzo». Y entonces fue como si una represa se hubiera roto. Más voces, más historias, más valor encontrado en el testimonio de las otras. Años y años de silencio, vergüenza y dolor siendo finalmente expuestos a la luz. El padre Lorenzo retrocedió hasta la pared, sus ojos abiertos como un animal acorralado. «Esto es una pesadilla», murmuró. «Esto no puede estar pasando». En medio del tumulto, sentí la mano de Miguel sosteniendo la mía. Él me llevó suavemente fuera de aquel círculo de personas, a un rincón más tranquilo de la sacristía. «Consuelo», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Perdóname. Perdóname por haber dudado, aunque fuera por un segundo. Perdóname por no haberte protegido». Negué con la cabeza, incapaz de hablar. No había nada que perdonar. Él me había creído cuando habría sido mucho más fácil no creer, cuando todo el peso de la tradición y la autoridad estaba contra mí. «¿Aún quieres casarte conmigo?», preguntó con una voz tan suave que apenas pude oír en medio de la confusión que se formaba en la sacristía. «No hoy, claro, no aquí, pero algún día, cuando estés lista, si todavía quieres». Miré a aquel hombre, al amor y la preocupación en sus ojos, y sentí algo romperse dentro de mí. No era mi corazón. Ese ya estaba partido por lo que acababa de suceder. Era el miedo, la vergüenza, el sentimiento de que estaba sucia, de que nadie me aceptaría después de lo que había sucedido. Todo eso se deshizo ante aquella mirada. «Sí», respondí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Sí, aún quiero casarme contigo, Miguel». Él sonrió, una sonrisa triste, pero llena de promesa, y me abrazó con cuidado,
como si yo estuviera hecha de porcelana. Mi padre se acercó a nosotros, el rostro una máscara de dolor y preocupación. «Vamos a casa, hija», dijo. «Tu madre está esperando afuera, preocupada. Necesitamos cuidarte». Asentí, permitiendo que ellos me guiaran fuera de la sacristía, lejos de aquella escena caótica, lejos del padre Lorenzo y de los recuerdos de lo que había sucedido en el baño. El saco de mi padre aún cubría mis hombros, escondiendo los estragos de mi vestido de novia, pero nada podría esconder los estragos en mi alma. Cuando pasamos por la puerta que daba a la nave de la iglesia, vi que estaba casi vacía. La mayoría de los invitados ya se habían ido o estaban aglomerados en la entrada de la sacristía, intentando entender lo que estaba sucediendo. Los pocos que permanecían en los bancos me miraron con expresiones que variaban de la curiosidad a la lástima. Mi madre corrió a nuestro encuentro, el rostro marcado por las lágrimas. «Hija mía», exclamó, envolviéndome en un abrazo apretado. «¿Qué pasó? ¿Por qué paró la ceremonia? ¿Por qué llevas puesto el saco de tu padre?» No pude responder. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo explicar a mi madre el horror que había vivido? ¿Cómo manchar sus oídos con aquella historia? Fue Miguel quien habló con una voz controlada, pero cargada de emoción. «Doña Albertina, hubo un incidente. Consuelo fue atacada por el padre». Mi madre palideció, una mano yendo a la boca. «No», susurró. «No, no puede ser». «Es verdad, mamá», conseguí decir finalmente. «Él me llevó a un baño en el fondo de la iglesia. Él rasgó mi vestido. Él...» No pude terminar, pero no fue necesario. Mi madre entendió y vi en sus ojos el mismo dolor que sentía en mi corazón. Ella me abrazó nuevamente, más fuerte esta vez, como si quisiera protegerme retroactivamente, borrar lo que había sucedido. «Vamos a casa», dijo con firmeza, «ahora mismo». Y así, rodeada por aquellos que realmente me amaban, mis padres, Miguel, Julia, dejé la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato aquella tarde de sábado, no como una novia feliz del brazo de su marido, bajo una lluvia de arroz y bendiciones, sino como una sobreviviente cargando una herida que llevaría tiempo para cicatrizar, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Lo que no podía imaginar en aquel momento, mientras entraba en el carro de mi padre y miraba por última vez a la iglesia donde mi sueño se había transformado en pesadilla, era que aquel día marcaba no solo el fin de una inocencia, sino también el inicio de una revolución silenciosa en Guanajuato. Una revolución liderada por mujeres que, como doña Ernestina, doña Clotilde y tantas otras, habían guardado sus secretos por demasiado tiempo y ahora finalmente encontraban sus voces. En los días que siguieron a aquel sábado fatídico, permanecí encerrada en la habitación que ocupaba en la casa de mi hermano Osvaldo. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie. Sentía vergüenza, asco, rabia, un torbellino de emociones que me consumía por dentro. Mi madre se quedó en Guanajuato para cuidarme, sentada al lado de mi cama, intentando convencerme de comer, de beber agua, de bañarme, pero yo apenas podía moverme. «Hija», decía pasando la mano por mis cabellos, como hacía cuando yo era niña, «lo que te pasó fue terrible, pero no fue tu culpa. Tú no hiciste nada malo». Yo sabía eso en el fondo de mi alma, pero el conocimiento racional no aliviaba el dolor, la sensación de violación que parecía impregnada en mi piel. Por más que me restregara, por más que intentara olvidar, la memoria de aquellas manos, de aquella voz, de aquel baño frío me perseguía. Miguel venía todos los días, pero yo me negaba a verlo. No porque estuviera enojada con él, nunca lo estuve. Él me había creído, me había defendido, pero no podía mirarlo a la cara. ¿Cómo podría mirar a los ojos del hombre que amaba después de lo que había sucedido? ¿Cómo podría ser su esposa, su compañera, cuando me sentía tan rota? Fue Julia quien finalmente consiguió sacarme de aquel estado. Al cuarto día después del incidente, entró en mi habitación sin pedir permiso. Abrió las cortinas, dejando que la luz del sol entrara por primera vez en días, y se sentó en el borde de mi cama. «Consuelo»,
dijo con aquella franqueza que era tan característica de ella. Sé que estás sufriendo y tienes todo el derecho de sufrir, pero hay algo sucediendo en la ciudad que necesitas saber. Me di la vuelta, dándole la espalda, jalando la cobija sobre mi cabeza. No quería saber nada de lo que estuviera ocurriendo en la ciudad. Solo quería desaparecer, esconderme del mundo para siempre. El padre Lorenzo fue apartado de su cargo, continuó ella, ignorando mi intento de aislarme. El obispo de la diócesis vino personalmente desde la Ciudad de México cuando supo lo que pasó. Hubo una investigación interna y lo enviaron a un retiro espiritual, que es como llaman cuando quieren esconder a un padre que causó problemas. Eso llamó mi atención. Me senté en la cama, aún envuelta en la cobija, mirando a Julia por primera vez en días. ¿Lo apartaron?, pregunté, con la voz ronca de tanto llorar y del poco uso. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pensé que nadie creería. Ahí está la cosa. Julia sonrió, una sonrisa triste, pero llena de una especie de satisfacción. Después de lo que pasó en la sacristía, después de que doña Ernestina habló, fue como si se hubiera abierto una compuerta. Más de 20 mujeres de Guanajuato vinieron al frente. 20, Consuelo. Algunas sufrieron abusos del padre Lorenzo, otras del padre de él. Algunas eran novias, como tú y doña Ernestina. Otras eran apenas niñas en la catequesis. Me quedé en silencio procesando la información. 20 mujeres, 20 vidas marcadas por el mismo tipo de horror que yo había vivido. La idea era al mismo tiempo devastadora y de alguna forma reconfortante. No estaba sola. No era la única. No era porque hubiera algo mal en mí, algo que provocó aquella violencia. El obispo intentó acallar el caso, claro, continuó Julia. Habló de discreción, de proteger la reputación de la iglesia, pero doña Ernestina no lo permitió. ¿Sabes lo que hizo? Fue hasta el periódico de Guanajuato y contó todo. Todo, de verdad. Tu nombre salió en el periódico, Consuelo, como la novia que fue abusada por el padre el día de su boda. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi nombre en el periódico, mi historia expuesta para que todos la leyeran, para que todos la supieran. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella haría eso?, pregunté, sintiendo una mezcla de horror y algo que se aproximaba a la admiración. Porque dijo que estaba cansada de secretos, respondió Julia, cansada del silencio, cansada de proteger a hombres que no merecen protección. ¿Y sabes qué pasó después de que el artículo salió? El presidente municipal fue presionado a manifestarse. La policía se vio obligada a abrir una investigación y otras mujeres de otras ciudades comenzaron a contar historias parecidas sobre otros padres. Me quedé en silencio nuevamente, intentando absorber lo que me estaba diciendo. Era como si una pequeña revolución estuviera ocurriendo en Guanajuato, una revolución desencadenada por el horror que viví en aquella sacristía. Y hay más, dijo Julia tomando mi mano. La madre de Miguel está organizando un grupo de apoyo para mujeres que pasaron por lo que tú pasaste, por lo que ella pasó. Un lugar seguro para hablar, para compartir, para sanar. Ella quiere que participes cuando estés lista. Miré nuestras manos unidas, los dedos de Julia entrelazados con los míos. Por primera vez en días, sentí algo más allá de la vergüenza y el dolor. Sentí una pequeña chispa de esperanza, de propósito. ¿Y Miguel?, pregunté finalmente, dando voz a la pregunta que me atormentaba. ¿Cómo está él? El rostro de Julia se suavizó. Está sufriendo por ti, Consuelo. Te ama tanto. Quiere verte, quiere ayudarte, pero respeta tu espacio, tu tiempo. Dijo que esperará lo que sea necesario, que no tiene prisa. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero eran diferentes de las lágrimas de los últimos días. No eran lágrimas de desesperación, de vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud. Quiero verlo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la decisión repentina. No hoy, aún no estoy presentable, pero mañana. ¿Puedes decirle que venga mañana? Julia sonrió, apretando mi mano. Claro que puedo. Se pondrá tan feliz, Consuelo. Aquella noche, por primera vez desde el incidente,
Acepté cenar con mi madre y mi hermano en el comedor, en vez de comer sola en la habitación. Estaba lejos de estar bien, lejos de estar curada, pero algo había comenzado a cambiar dentro de mí. La idea de que mi dolor, mi experiencia horrible, había de alguna forma desencadenado un movimiento mayor que podría ayudar a otras mujeres, me daba una especie de fuerza que no sabía que necesitaba. Al día siguiente, tomé un baño de morado, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad de mi cuerpo, sino también simbólicamente un poco de la vergüenza que me había consumido. Me puse ropa sencilla, pero limpia. Me peiné, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con ojeras profundas, más delgada que hacía una semana. Pero sus ojos tenían un brillo que no estaba allí antes, un brillo de determinación, de fuerza recién descubierta. Cuando Miguel llegó, estaba nervioso, inseguro, claramente preocupado por decir o hacer algo equivocado. Nos sentamos en la sala con mi madre discretamente presente en la cocina, dándonos privacidad, pero manteniendo la propiedad que las costumbres de la época exigían. «¿Cómo estás?», preguntó, sentado en la punta del sofá, como si estuviera listo para huir al menor indicio de que su presencia me molestaba. «Estoy sobreviviendo», respondí honestamente. «Un día a la vez». Él asintió, sus ojos nunca dejando los míos. Julia me contó sobre el grupo que mi madre está organizando, sobre el periódico, la investigación policial. «Sí», dije, sintiendo un calor en el pecho al pensar en doña Ernestina, aquella mujer callada que había encontrado su voz de una manera tan poderosa. «Tu madre es increíble, Miguel». «Lo es», concordó, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Nunca la había visto así, ¿sabes? Tan fuerte, tan decidida. Es como si hubiera despertado de un sueño largo. Mi padre está asustado. Se rió. Una risa genuina que encendió una pequeña llama dentro de mí. Dice que se casó con una mujer y ahora está viviendo con otra. Reí también, un sonido extraño después de tantos días de lágrimas. Espero que le esté gustando la nueva versión. «La está amando», respondió Miguel, sus ojos brillando. «Dice que se enamoró de ella de nuevo». Quedamos en silencio por un momento. Un silencio confortable, diferente del silencio opresivo que me había envuelto en los últimos días. «¿Y nosotros, Consuelo?», Miguel finalmente preguntó, su voz baja, cuidadosa. «¿Qué pasa con nosotros ahora?». Respiré hondo, pensando en la respuesta. Una semana atrás, me estaba preparando para convertirme en la esposa de este hombre. Ahora, todo había cambiado. Yo había cambiado. «No lo sé, Miguel», respondí honestamente. «No sé si puedo ser la esposa que tú mereces, que tú esperabas tener. No sé si algún día superaré completamente lo que pasó, pero sé que aún te amo. Eso no ha cambiado». Él extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retirarme, si quisiera. No me retiré. Dejé que tomara mi mano, que entrelazara sus dedos con los míos, así como Julia lo había hecho el día anterior. «No tengo prisa», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Podemos esperar un mes, un año, el tiempo que necesites. Y cuando, si tú decides que estás lista, no será en la iglesia, será a tu manera, donde te sientas segura». Lágrimas surgieron en mis ojos nuevamente. ¿Cómo podía tener tanta suerte en medio de tanta desgracia? ¿Cómo podía haber encontrado a un hombre así, que entendía, que respetaba, que esperaría? «Gracias», fue todo lo que conseguí decir. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. La investigación policial continuó con más mujeres surgiendo cada día para dar testimonio. El caso ganó repercusión más allá de Guanajuato, apareciendo en los periódicos de Ciudad de México, después de Guadalajara y Monterrey. Periodistas vinieron a la ciudad queriendo entrevistas, fotos, historias. Rechacé todas las entrevistas inicialmente. No estaba lista para hablar públicamente sobre lo que había pasado, pero participé en el grupo de apoyo organizado por doña Ernestina. Escuchar las historias de otras mujeres, algunas más viejas que mi madre, otras más jóvenes que yo, fue al mismo tiempo devastador y curativo.
Había tanto sufrimiento en aquella sala, tanto dolor guardado por tanto tiempo. Pero había también una fuerza impresionante, una resiliencia que me inspiraba todos los días. Fue en una de esas reuniones que conocí a Iracema, una periodista de Puebla que había venido a cubrir el caso. A diferencia de otros periodistas, ella no estaba interesada solamente en los detalles sórdidos. Quería entender el movimiento que estaban haciendo, el impacto en las mujeres, en la comunidad. Ella misma tenía una historia de abuso para compartir, aunque no involucraba a la iglesia. «Lo que están haciendo aquí es revolucionario», me dijo un día después de una reunión del grupo. Están desafiando no solo a algunos padres, sino a todo un sistema que protege a los abusadores, que silencia a las víctimas. No me siento una revolucionaria, respondí con una pequeña sonrisa. Solo me siento alguien intentando sobrevivir, intentando dar sentido a lo que pasó. A veces es así como las revoluciones comienzan, dijo con una seriedad que me hizo reflexionar, con personas comunes intentando sobrevivir, intentando dar sentido a su sufrimiento. Fue Iracema quien me convenció de finalmente contar mi historia, no para buscar reflectores o fama, sino para ayudar a otras mujeres que podrían estar pasando por lo mismo, para mostrar que era posible sobrevivir, que era posible hablar, que era posible encontrar apoyo. El artículo que ella escribió, publicado primero en el periódico de Puebla y después reproducido en otros medios por el país, no mencionaba solo el horror de lo que había sucedido en el baño de la iglesia. Hablaba también sobre el grupo de apoyo, sobre el valor de doña Ernestina, sobre el movimiento que estaba creciendo no solo en Guanajuato, sino en otras ciudades, a medida que más mujeres encontraban el valor para hablar. 6 meses después del incidente, la investigación policial fue concluida. El padre Lorenzo fue procesado por crímenes contra mí y contra otras 12 mujeres que tuvieron el valor de dar testimonio formal. Su padre, ya fallecido, no podía ser juzgado, pero su nombre estaba manchado para siempre, su memoria desenmascarada. La iglesia intentó de todo para acallar el caso, para proteger su imagen. Ofreció compensación financiera a las víctimas a cambio de silencio. Intentó transferir al padre Lorenzo a otra parroquia en vez de entregarlo a la justicia. Llegó a sugerir que todas aquellas mujeres estaban mintiendo, inventando historias por venganza o para ganar notoriedad, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya había salido a la luz y no había forma de volver a ocultarla. El padre Lorenzo acabó siendo juzgado y condenado, aunque la pena fue más ligera de lo que muchas de nosotras habríamos querido. La iglesia fue forzada a reconocer los abusos, a ofrecer disculpas formales, a prometer cambios en las políticas de protección. Durante ese tiempo, Miguel y yo seguíamos juntos, aunque no casados. Él esperó, paciente, amoroso, nunca presionándome. Trabajamos juntos en el movimiento que estaban haciendo, él siendo una de las pocas voces masculinas que se levantaron en defensa de las mujeres, que creyeron en las historias, que exigieron justicia. 1 año después del día que debería haber sido nuestra boda, él me pidió matrimonio nuevamente. Estábamos a la orilla del río Guanajuato, el mismo lugar donde me había pedido por primera vez, pero éramos personas diferentes ahora, más fuertes, más conscientes, más comprometidos, no solo el uno con el otro, sino con la lucha por justicia que se había convertido en parte de nuestras vidas. ¿Aún quieres casarte conmigo, Consuelo Méndez?, preguntó, sosteniendo mis manos entre las suyas. Miré a aquel hombre, al hombre que había estado a mi lado en los momentos más difíciles, que había creído en mí cuando habría sido más fácil no creer, que había esperado pacientemente mientras yo luchaba para encontrar mi fuerza nuevamente. Sí, respondí sin vacilación. Sí, Miguel, quiero casarme contigo. Nos casamos en una ceremonia sencilla en el patio de la casa de los padres de Miguel. No hubo iglesia, no hubo padre. Fue un juez de paz quien condujo la ceremonia bajo un arco de flores que Julia y mis amigas del grupo de apoyo habían preparado. Mi madre hizo un nuevo vestido para mí, no blanco y pomposo como el primero, sino un vestido sencillo de un azul claro que ella dijo que combinaba con el color de la esperanza. Doña Ernestina
fue mi madrina de boda, un gesto simbólico que significaba mucho para las dos. Ella ya no era la mujer callada y resignada que yo había conocido un año antes. Era una líder, una voz poderosa para mujeres que por mucho tiempo estuvieron silenciadas. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, y Miguel me besó suavemente en los labios, sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me derribó. Gratitud no por lo que había sucedido. Nunca sentiría gratitud por aquel horror, sino por la fuerza que había encontrado después, por las personas que me habían apoyado, por el movimiento que había nacido de mi dolor. 3 meses después de nuestra boda, Miguel fue transferido por el banco a una sucursal en Ensenada, en la costa de Baja California. Fue una decisión difícil dejar Guanajuato, dejar el grupo de apoyo, el movimiento que se había vuelto tan importante para mí. Pero también fue un alivio, una oportunidad de comenzar de nuevo, lejos de los recuerdos, lejos de las miradas de lástima, lejos de la iglesia donde todo había sucedido. Antes de partir, tuve una última reunión con el grupo de apoyo. Mujeres que se habían convertido en mis amigas, mis hermanas en el dolor y en la sanación. No las estoy abandonando, dije con lágrimas en los ojos. No estoy abandonando la lucha, solo necesito este nuevo comienzo. Te lo mereces, Consuelo, respondió doña Ernestina, abrazándome con fuerza. Has dado tanto de ti misma a todas nosotras. Ahora es tiempo de vivir tu vida, de ser feliz. Y continuaré la lucha en Ensenada, prometí. Llevaré lo que aprendí aquí, lo que construimos juntas. Ayudaré a otras mujeres allá, así como ustedes me ayudaron aquí. Y eso fue lo que hice. Al llegar a Ensenada, una ciudad pequeña y tranquila a la orilla del mar, encontré un nuevo propósito. Con el apoyo de Miguel, creé un grupo de apoyo similar al de Guanajuato. Al principio, éramos apenas 3 o 4 mujeres reunidas en la sala de mi casa, pero con el tiempo el grupo creció. Las historias eran diferentes. No todas involucraban a la iglesia, pero el dolor, la necesidad de hablar, de ser escuchada, de encontrar apoyo, eran los mismos. El movimiento que había comenzado en una sacristía en Guanajuato, con el valor de una novia humillada y la voz por mucho tiempo silenciada de una suegra, continuaba creciendo, expandiéndose, tocando más vidas. Y yo, que me había sentido tan rota, tan destruida en aquel baño frío, encontré en el dolor compartido, en la lucha colectiva, una fuerza que nunca supe que tenía. Hoy, casi 60 años después de aquel día en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, vivo una vida tranquila aquí en Ensenada. Nuestra casa queda a pocas cuadras de la playa. Una casita sencilla, pintada de azul claro, con un portal donde paso la mayor parte de las mañanas, sentada en mi mecedora, escuchando el ruido del mar y el canto de los pájaros. Miguel y yo tuvimos una buena vida juntos. No fue perfecta, ninguna vida lo es, pero estuvo llena de amor, de respeto, de compañerismo. Él trabajó en el banco hasta jubilarse hace casi 20 años. Yo, después de superar el trauma inicial, volví a estudiar enfermería y trabajé en el pequeño hospital de la ciudad por más de 3 décadas. Era un trabajo que me daba propósito, que me permitía ayudar a personas en sus momentos de vulnerabilidad, algo que se volvió muy importante para mí después de lo que viví. Tuvimos 2 hijos, Héctor, que hoy tiene 56 años y es médico en Tijuana, y Clara, de 53, que es maestra aquí mismo en Ensenada. Criarlos fue una de las mayores alegrías de mi vida, aunque también fue un desafío. Tardé años en conseguir superar completamente el miedo al contacto, en sentirme cómoda en la intimidad. Miguel fue paciente, cariñoso, nunca me presionó. Fue un proceso lento, de sanación, de redescubrimiento de mi propio cuerpo, no como un objeto de vergüenza, sino como fuente de fuerza y eventualmente de placer. Nuestros hijos crecieron conociendo nuestra historia. No los detalles sórdidos, claro, pero la esencia de lo que pasó y cómo transformamos aquel dolor en algo positivo, en un movimiento que ayudó a otras mujeres. Creo que eso moldeó quienes se volvieron. Héctor es conocido por su trabajo con mujeres víctimas de violencia.
Clara fundó un programa de educación sexual y prevención de abuso en las escuelas donde enseña. Tengo 6 nietos maravillosos que llenan mi casa de ruido y alegría cuando vienen a visitarnos. El mayor, hijo de Héctor, ya está en la Facultad de Derecho. La menor, hija de Clara, tiene apenas 8 años y es la alegría de mis días. Le encanta sentarse conmigo en el portal escuchando historias del tiempo antiguo, como ella dice. A veces le pido que traiga mi álbum de fotografías y juntas miramos las imágenes que cuentan la historia de nuestra familia. Hay una foto en especial que siempre me emociona. Una fotografía en blanco y negro de mi boda con Miguel. No estoy de blanco, sino de azul claro. Estamos debajo del arco de flores, en el patio de sus padres, rodeados por personas que nos amaban. La sonrisa en mi rostro es pequeña, aún vacilante, pero genuina. Era la sonrisa de quien estaba comenzando a creer en la posibilidad de felicidad nuevamente. ¿Por qué no estás de blanco, abuelita? La pequeña Beatriz me pregunta a veces, ¿todas las novias usan blanco? No todas, mi amor, respondo, acariciando sus cabellos. Algunas novias escogen otros colores, colores que tienen un significado especial para ellas. Es claro que un día, cuando ella sea mayor, le contaré la verdadera historia. Como sus madres antes que ella, crecerá sabiendo sobre el abuso, sobre el silencio, sobre el valor necesario para hablar. Es un conocimiento pesado para transmitir, pero también es un escudo, una armadura para protegerla en un mundo que no siempre es amable con las mujeres. El grupo de apoyo que comencé aquí en Ensenada aún existe, aunque ha evolucionado a lo largo de los años. Hoy es una organización formal con profesionales voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ofreciendo ayuda a mujeres víctimas de diversos tipos de violencia. Ya no estoy activamente involucrada en la administración. Pasé esa antorcha a mujeres más jóvenes, con más energía, pero aún participo en las reuniones cuando puedo. Aún ofrezco mi historia, mi experiencia. Miguel falleció hace 5 años. Fue una pérdida que casi me destruyó nuevamente después de más de 50 años juntos. Partió tranquilamente durante el sueño, sin sufrimiento. Una bendición. En los últimos años de su vida, yo solía despertar en medio de la noche y quedarme observando su respiración, temiendo el momento que sabía que llegaría eventualmente. Cuando finalmente ocurrió, aún estando preparada, sentí como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Pero la vida sigue, ¿no es así? Aprendí eso de la manera más difícil, allá en aquel baño frío de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato hace tantos años. Aprendí que por peor que sea el dolor, por más profunda que sea la herida, hay un mañana. Y en ese mañana podemos elegir permanecer víctimas o convertirnos en sobrevivientes. Podemos elegir el silencio o encontrar nuestra voz. Mantengo contacto regular con doña Ernestina, que ahora tiene 97 años y aún vive en Guanajuato, rodeada por hijos, nietos y bisnietos. Hablamos por teléfono cada semana y en cada conversación me maravillo con la fuerza de aquella mujer que un día fue tan callada, tan apagada y que encontró su voz y su poder en el momento que más la necesité. Julia también permaneció como una presencia constante en mi vida. Después de todos estos años, sigue siendo mi mejor amiga, mi confidente. Vive en Monterrey ahora, es viuda como yo y planeamos un viaje juntas a la Riviera Maya el próximo mes. Nuestra primera gran aventura sin nuestros maridos. El movimiento que comenzó en aquella sacristía en Guanajuato creció, se expandió, se transformó a lo largo de las décadas. Hoy hay grupos de apoyo como el nuestro en cientos de ciudades por todo México. Leyes fueron creadas, políticas fueron implementadas, la sociedad evolucionó en su entendimiento y tratamiento del abuso sexual. No tanto como quisiéramos, claro, aún hay mucho por hacer, mucho por cambiar. Pero mirando hacia atrás, hacia la joven novia de 18 años, cuyo vestido fue rasgado y cuya vida fue puesta de cabeza en aquel baño frío, siento un orgullo inmenso del camino recorrido. Todos los días,
cuando el sol comienza a ponerse sobre el mar de Ensenada, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, pienso en lo bendecida que soy. Bendecida no por lo que pasó, nunca sentiré gratitud por aquel horror, sino por haber sobrevivido, por haber encontrado fuerza para continuar, por haber transformado mi dolor en algo mayor que yo misma. Y todos los días, antes de dormir, miro el retrato de Miguel en mi mesa de noche y agradezco por él, por haber creído en mí cuando el mundo entero estaba contra mí, por haberme dado tiempo y espacio para sanar, por haber sido el compañero gentil y amoroso que fue por más de 5 décadas. Buenas noches, mi amor, susurro al retrato, como hacía cuando él estaba vivo. Y a veces, en los momentos entre el sueño y la vigilia, casi puedo escuchar su respuesta. Buenas noches, mi consuelo. Descansa bien, mañana será un nuevo día. Y es siempre un nuevo día, ¿no es así? Un nuevo día para recordar, para honrar, para luchar, para amar, para vivir. Un nuevo día para ser no solo una sobreviviente, sino una mujer plena, completa, en toda su fuerza y vulnerabilidad. Una mujer que conoció lo peor de la humanidad, pero también lo mejor. Una mujer que perdió mucho, pero ganó aún más. Una mujer que, a pesar de todo, nunca perdió la capacidad de amar, de confiar, de creer. Esa soy yo hoy. Consuelo Méndez Figueroa, 78 años, viuda, madre, abuela, amiga, consejera. Una mujer que conoció el infierno y volvió para contar la historia. Una mujer que transformó su mayor vergüenza en su mayor fuerza. Una mujer que, mirando hacia atrás a una vida larga y plena, puede decir con certeza: valió la pena cada lágrima, cada lucha, cada victoria, valió la pena. Mis queridos, compartí con ustedes una de las partes más difíciles de mi vida. No es fácil revisitar estos recuerdos, pero creo que nuestras cicatrices, cuando se muestran a la luz, ayudan a otros a encontrar valor. Si están pasando por algo parecido, sepan, no es su culpa. La vergüenza no les pertenece a ustedes, sino al agresor. No están solos. Hay más personas como ustedes de lo que imaginan y juntos pueden encontrar fuerza. La sanación es posible. No voy a mentir, no es fácil, no es rápido. Pero la herida que un día sangró constantemente hoy es apenas una cicatriz. Su voz es poderosa. El abuso prospera en las sombras. Traerlo a la luz es el primer paso para la liberación. Y recuerden, ustedes merecen amor, incluso con sus heridas y miedos. La mayor venganza contra quien intenta destruirnos es vivir plenamente. Cuando aquel padre rasgó mi vestido, él pensó que me estaba quebrando para siempre. No sabía que de esa humillación nacería una fuerza que ni yo misma conocía. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, necesito pedirles un favor importante. Si esta historia tocó su corazón, por favor, presionen el botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita. Así podremos continuar esta cadena de apoyo y esperanza. Compartan este video con alguien que crean que necesita escuchar este mensaje y en los comentarios dejen la palabra valor para que yo sepa que lo vieron hasta el final y están conmigo en esta lucha. No Ahí mames. voy, amigo, ahí voy. El otro se quedó en nada. Aguanta, aguanta. ¿Dónde verga estás, güey? Dispárale desde ahí. Está nada. No, estoy cargando. De su pinche madre me quedé sin balas. Atínale, güey. Ah, ¿verdad, puto? Me caí. No, güey, te habías quedado ahí arriba. No, pues estoy aquí contigo. ¿Dónde está? Ven, ven, ven. Acá debe estar de este lado. Iji. Vámonos a la verga. No, ya, espera, ahí quédate, ahí déjame. Espérate, no. Tú chíngate ese güey. Chíngate ese güey. No lo veo, Va la a neta, abrir, va güey. a abrir. Súbete al carro a recuperarte eso solo. Es lo que voy a hacer. Y no veo que lo hagas. ¿Qué es eso? Ya se fueron, ¿no? No, güey, pues bajé al güey que estaba aquí. Ya no los veo. ¿Ya no están?
Deja curarme. Acá había un botiquín. Sí, Acá hay uno, huevo. aquí hay uno. No los veo, güey. No, se Pero ya bajé vamos. a uno y el otro se te peló. Sí, el otro se me peló. Vámonos. Corre, corre. Puta madre, me aventé para atrás. Agarra la tirolesa que acabo de poner. No mames, yo también la cagué. Puta zona, ¿qué pedo? Estoy corriendo muy rápido. Es lo que estoy viendo, no sé ni por qué. Ya entré. Va muy rápido, ¿no? La pinche zona pedorra. Vas a de ver. Aquí está ese güey, ¿eh? Por aquí está. Están ahí enfrente construyendo. ¡Ay, güey! Me bajó. Está aquí arriba de la casa. ¡No mames! Tienes al otro del otro lado. Me sacó, creo. ¿Neta? No, aquí estoy. Verga, no Está arriba traigo de la vida. casa. Sí, no traigo vida. Vete, vete, vete. Vete, vete. No traigo vida, aguanta. ¿Te estás curando tú? Sí, sí, sí. Ahí viene, 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 viene para acá. Puta madre, construyó. Cúrate, cúrate. No puedo curarme, no tengo con qué. ¡Ah! Vámonos, vámonos en en el Súbete, carro, en el súbete. carro. Ven acá, ¿Dónde estás? aquí atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos a la verga. Ahora sí, pinches perros. Pasa a ver si puedes pasar al lado de ellas para balasearlas. Estaría chido. No traigo vida, güey. No, pues está bien. Si me quedo nos van a potear. Ah, verga, le vengo dando al carro. Avanza, 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 avanza más. Vámonos a la verga. No mames, aquí hay gente, Acá hay güey. loot, acá hay loot. Pero aquí hay gente, mamón. Vente, acá hay loot. Vente aquí, quédate. Aunque sea para poner unos escudos. Ahí vienen esos güeyes, ¿eh? No me digas. ¿Dónde están? Estoy- Aquí están. ¡Ah, huevo! A huevo, por puto. Venía bien sobres el güey. Sí, güey. Es el otro güey, no sé dónde quedó. Puta madre, pinche juego, qué pedo, se me está trabando. Ahí viene igual, ¿Dónde ¿eh? verga estás? No lo veo. Ahí. Ah, puta madre. Vente Menos para mal. acá. Cómete esto. Chile, le voy a aventar otro puto cañonazo. Órale, perro, cálmese. Cómete esto. Una pizza, una pizza. Pero déjame, mamón, déjame pizzas. Sí. Con... Ahorita llévate las que te sobren. Ya no me No sobraron. te las comas, güey. No, hombre, ya no me sobraron, papi. ¿Qué quieres que haga, carnal? Acá hay una de estas madres morada, ¿eh?